Tema 23. La protección internacional de los derechos humanos, segunda parte. Apartado 1. Regionalismo y derechos humanos. Uno de los sectores del derecho internacional contemporáneo donde el fenómeno del regionalismo tiene una presencia más acusada es en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es debido en gran parte a la estrecha conexión de los derechos humanos con el fenómeno de las organizaciones internacionales. Así, junto a los sistemas universales de control, han hecho su aparición sistemas regionales de protección de los derechos humanos que se desarrollan en el seno de las grandes organizaciones regionales de fines generales. En nuestro estudio nos centramos en las tres regiones en que los sistemas de protección de los derechos humanos han alcanzado un mayor desarrollo: Europa, América y África. Los sistemas regionales presentan los siguientes rasgos comunes. Surgen siempre en conexión con una organización regional. Están llamados a operar entre un conjunto de estados que, perteneciendo a una misma área geográfica, presentan importantes similitudes en sus sistemas políticos, económicos y sociales, así como en sus respectivos sistemas jurídicos internos. Y por último, mayor juridificación y tecnificación de los sistemas regionales, tanto de los instrumentos jurídicos que les sirven de base como de los mecanismos de control que se definen en los mismos. Así es en el ámbito regional donde se ha establecido la fórmula de los tribunales internacionales de derechos humanos, representados en el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos. Los sistemas regionales son plenamente autónomos de los sistemas universales, respecto de los que no se establece ninguna regla de subordinación ni de primacía. Por el contrario, en el caso de que una presunta violación de derechos humanos hubiese sido cometida por un Estado que está sometido tanto a un sistema universal de control como a un sistema regional, la protección internacional podría realizarse a través de cualquiera de estos sistemas, correspondiendo en principio al particular interesado la elección de aquel que considere más adecuado a la defensa de sus derechos. Esta libertad de elección tan solo encuentra un límite vinculado con las excepciones de litispendencia y cosa juzgada, a saber, cuando un asunto haya sido sometido a un mecanismo de control universal o regional o resuelto por el mismo, no podrá ser nuevamente sometido con el mismo objeto y por los mismos sujetos a otro sistema similar establecido en un ámbito distinto que es el universal o regional. Así pues, los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos se relacionan entre sí conforme a un modelo de autonomía e independencia que exige para cada caso la intervención exclusiva de un solo mecanismo regional y universal. Solo cuando se introduzcan nuevos elementos fácticos o se someta el asunto a un mecanismo de control distinto en su naturaleza al que resolvió en primer lugar, resultará posible instar la intervención de un segundo órgano internacional de control, pudiéndose producir en tal caso la actuación acumulativa de un sistema universal y un sistema regional. A pesar de los caracteres comunes que se acaban de señalar, cada uno de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos presenta importantes rasgos distintivos que le diferencian de los restantes y definen su especificidad y autonomía. Apartado 2. La protección de los derechos humanos en el ámbito europeo. Letra A. Introducción. El continente europeo ha sido uno de los principales actores del proceso de internalización de los derechos humanos. No es de extrañar que haya sido en su seno donde se institucionalizase el primer sistema de protección a partir de la adopción por el Consejo de Europa del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tras una evolución que se inicia antes de la constitución del Consejo de Europa. Surge de este modo un mecanismo protector que se ha convertido en paradigma de los establecidos con posterioridad, tanto en Europa como en otros ámbitos regionales, y que es conocido habitualmente como Sistema Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, el citado mecanismo no es en la actualidad el único aplicable en el ámbito europeo. Por el contrario, la gran importancia atribuida a la protección y garantía de los derechos humanos en el continente se ha traducido en el establecimiento de sendos mecanismos vinculados con organismos regionales europeos distintos del Consejo de Europa. A este respecto es preciso mencionar el sistema de protección pretoriana que se ha articulado en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la conexión Unión Europea y los derechos humanos y el mecanismo de seguimiento y control establecido en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Convención de Minsk, adoptada en el año 1995 por los países integrados en la Comunidad de Estados Independientes. No obstante, el mayor grado de desarrollo y perfeccionamiento se produce en el marco de los mecanismos establecidos en el seno del Consejo de Europa y en el ámbito de la Unión Europea. Letra B. La protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa. La creación del Consejo de Europa se encuentra en íntima relación con la protección de un conjunto de valores entre los que ocupa un lugar central la democracia y la garantía de los derechos humanos. En esta perspectiva se entiende las referencias que a los mismos se hacen en el preámbulo del Estatuto del Consejo de Europa, que convierten la promoción y protección de los derechos humanos en uno de los fundamentos ideológicos de la organización. Así, el artículo 3 proclama expresamente que cada uno de los miembros del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero. El artículo 8, por su parte, prevé la suspensión y expulsión del Consejo de todo Estado que incumpla las exigencias del artículo 3. Sobre esta base, el Consejo de Europa ha desarrollado una importante función codificadora y de protección, pudiendo afirmarse que la defensa de los derechos humanos constituye en la actualidad una de las actividades centrales de esta organización. Veamos el proceso codificador. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es el Convenio de Roma, es el instrumento más emblemático del sistema europeo adoptado en Roma en el año 1950, que entró en vigor en 1953. España lo ratificó por instrumento en 1979, entrando en vigor para nuestro país el mismo año. El Convenio Europeo ha sido el primer texto convencional adoptado en materia de derechos humanos. Retoma los derechos y principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, imponiendo obligaciones concretas a los Estados. Al mismo tiempo, establece un sistema de control en el que se incluye la posibilidad de que los particulares presenten denuncias individuales contra el Estado, lo que permite hablar del reconocimiento de auténticos derechos subjetivos a favor del particular que se corresponden con obligaciones estatales automáticamente exigibles en el plano internacional. Por lo que se refiere a los derechos protegidos, el Convenio Europeo incluye exclusivamente derechos civiles y políticos. Junto al derecho a la vida y la integridad personal se reconocen los derechos a la libertad y a la seguridad, el derecho a un juicio justo, el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, manifestación y asociación, y el derecho a contraer matrimonio y constituir una familia. El Convenio Europeo ha sido completado con 14 protocolos adicionales adoptados entre 1952 y 2004. A través de ellos se ha llevado a cabo una modificación del sistema de protección y una ampliación de los derechos protegidos. Todos los protocolos han entrado en vigor salvo los números 10 y 14.
Los derechos reconocidos en el convenio y sus protocolos obligan automáticamente a los Estados, que tan solo pueden introducir límites al alcance de los mismos en la forma en que lo autoriza el propio convenio. 1. A través de la formulación de las reservas y declaraciones permitidas. 2. A través de las limitaciones a los derechos autorizadas por el convenio, que deben ser establecidas por ley y siempre en el marco del respeto a los principios democráticos. 3. La Convención prevé en su artículo 15 un sistema de suspensión temporal del disfrute de ciertos derechos que tan solo puede producirse en situaciones de emergencias tasadas en el convenio y está sometido a severas garantías materiales y formales para evitar un abuso de esta facultad que se reconoce al Estado. En cuanto a la Carta Social Europea, que es la Carta de Turín, la gran laguna dejada por el Convenio Europeo es la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, que ha sido subsanada por la adopción en el año 1961 de la Carta Social Europea, también conocida como Carta de Turín, que entró en vigor en el año 1965. España ratificó la Carta mediante instrumento en el año 1980, entrando en vigor el mismo año. La Carta Social Europea enumera de forma global un conjunto de principios y derechos que han de ser tomados en consideración por los Estados partes en la definición de sus respectivas políticas económicas y sociales. Los derechos reconocidos pueden agruparse en 3 bloques. 1. El derecho al trabajo y otros derechos reconocidos al individuo en cuanto trabajador, tales como condiciones equitativas de trabajo, una remuneración igualmente equitativa, seguridad e higiene, los derechos sindicales, los derechos a la negociación colectiva, la orientación y formación profesional y la protección de ciertas categorías de trabajadores como son las mujeres y los niños. 2. Los derechos sociales al margen de la relación laboral, que es la salud, seguridad social, asistencia social y médica, beneficios derivados de los servicios sociales, protección de la familia, de la madre, de los niños y de las personas discapacitadas. Y 3. Los derechos de los trabajadores migrantes. Los derechos protegidos han sido ampliados por el protocolo adicional adoptado en el año 1988 y que entró en vigor para nuestro país en el año 2000. Se reconocen el derecho a la protección social y a la vejez y ciertos derechos que se han de desarrollar en la esfera laboral, tales como la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón del sexo, el derecho de información y consulta de los trabajadores en el seno de la empresa y el derecho a la participación en la fijación y mejora de las condiciones de trabajo y del medio laboral. Contrariamente a lo que sucede en el Convenio de Roma, los derechos reconocidos tanto en la Carta Social Europea como en su protocolo adicional no son exigibles en su totalidad a los Estados partes. En ambos casos, los Estados pueden establecer un régimen jurídico a la Carta, eligiendo tan solo algunos de los derechos enunciados con unos reducidos límites establecidos por la Carta Social que obliga en todo caso a reconocer los siguientes derechos: derechos al trabajo, derechos sindicales, derecho a la negociación colectiva, derecho a la seguridad social, a la asistencia social y médica, derecho a la protección de la familia y el derecho de los trabajadores migrantes y de sus familias a protección. Si el Convenio de Roma y la Carta Social Europea definen el régimen general de protección en el Consejo de Europa, con posterioridad se han adoptado en su seno otros instrumentos. Entre ellos es preciso destacar el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, adoptado en el año 1987, que entró en vigor en nuestro país en el año 1989. El citado convenio ha creado un comité cuya función básica consiste en la realización de visitas a los centros de detención
y encarcelamiento de los Estados partes a fin de evaluar el respeto en los mismos de la prohibición de la tortura y otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Veamos ahora el mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los órganos y procedimiento. El mecanismo de protección del Convenio Europeo ha experimentado un cambio con la entrada en vigor del Protocolo Adicional número 11 en el año 1998. Este proceso ha girado en torno a dos ejes. Uno, la potenciación del modelo judicial y, por tanto, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a los restantes órganos, como es la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Comité de Ministros. Y dos, el progresivo acceso directo del particular al órgano judicial. Frente al anterior modelo, el protocolo número 11 modificó el sistema de protección de la siguiente manera. En el nuevo mecanismo, la Comisión desaparece y todas las funciones de instrucción y enjuiciamiento le van a corresponder al nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Comité de Ministros pierde todas las competencias decisorias, no correspondiéndole más que una función general de supervisión de la forma en que el Estado afectado ejecuta la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La competencia jurisdiccional del nuevo tribunal es automática y le viene asignada por el convenio en la forma en que ha sido enmendado por el protocolo número 11. Y por último, se reconoce al particular legitimación activa para presentar una demanda ante el tribunal que se configura como único órgano de control del sistema. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional de carácter permanente integrado por jueces que desempeñan sus funciones a tiempo completo y de forma exclusiva, sin que puedan compatibilizar dichas funciones con ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. El número de jueces es variable, siendo en todo momento igual al de los Estados partes. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de entre una terna presentada por cada Estado parte y tienen un mandato de 9 años, no siendo reelegibles. El Tribunal tiene competencia para ejercer tanto una función contenciosa como consultiva, siempre en relación con el Convenio de Roma de 1950 y sus protocolos adicionales. Función consultiva será ejercida a instancia del Comité de Ministros del Consejo de Europa y puede afectar a cualesquiera cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio y sus protocolos, con el único límite de que no se trate de una cuestión que pudiera ser sometida al tribunal en vía contenciosa y sobre la que por tanto pudiera recaer sentencia obligatoria para los estados afectados. En cuanto a la función contenciosa, a través de esta función, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede conocer de cualquier demanda que le sea presentada por un particular o por un Estado. En el caso de las demandas individuales, el objeto de la misma habrá de ser necesariamente una presunta violación de cualquiera de los derechos reconocidos en el convenio o en sus protocolos adicionales. A través de las demandas interestatales podrá someterse a consideración del tribunal cualquier incumplimiento de lo previsto en el convenio o en sus protocolos que sea imputable a un Estado parte. El tribunal desempeña sus funciones en plenos, salas y a través de comités, definiéndose en el convenio un complejo sistema de organización. Se atribuyen preferencias a los comités y a las salas frente al pleno. El sistema orgánico se ve completado por un secretario designado por el propio tribunal que asume las funciones propias de la oficina judicial. Igualmente, el tribunal está asistido por letrados a los que el convenio denomina refrendarios. Vamos con el sistema de protección y los requisitos de admisibilidad de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La actividad principal del sistema de protección se desarrollará a través de las denuncias individuales. El proceso se inicia siempre a instancia de parte, pudiendo presentar la demanda cualquier persona física, organización no gubernamental o grupos de particulares que se consideren víctimas de una violación de un derecho reconocido en el convenio o en uno de sus protocolos adicionales y que sea imputable a un Estado parte. La demanda ha de reunir una serie de requisitos que, en caso de no cumplirse, pueden determinar la declaración de inadmisibilidad de la misma y son los siguientes: no ser anónima, haberse presentado tras el agotamiento de los recursos internos disponibles en el ordenamiento del Estado demandado, presentarse en el plazo máximo de 6 meses desde que recaiga la última resolución que pone fin al procedimiento interno, no haber sido sometida ya en idénticos términos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante otro órgano internacional de solución de controversias, no ser incompatible con las disposiciones del convenio o sus protocolos y, por último, no estar manifiestamente mal fundada o ser abusiva. Tras la declaración de admisibilidad, el tribunal puede ponerse a disposición de las partes para llegar a un acuerdo amistoso que siempre habrá de basarse en el respeto de los derechos humanos. En caso contrario, se iniciará el procedimiento contencioso que tiene por objeto la constatación de la presunta violación de alguno de los derechos reconocidos en el convenio o en los protocolos adicionales. A lo largo del mismo se garantiza la igualdad de armas entre el Estado demandado y el particular demandante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede dictar sentencias condenatorias del Estado y sentencias en las que reconoce al particular el derecho a una reparación equitativa. Dichas sentencias dictadas en primera instancia pueden ser objeto de recurso ante el propio tribunal con carácter extraordinario en el plazo improrrogable de 3 meses. Transcurrido dicho plazo, adquieren el carácter de definitivas, obligan a los estados y deben ser ejecutadas por los mismos, para lo que gozan de un amplio margen de discrecionalidad. En todo caso, el Comité de Ministros ejercerá la función de supervisión sobre la forma en que los estados ejecutan dichas sentencias. En cuanto al mecanismo de protección de la Carta Social Europea, los órganos y el procedimiento, el sistema de control previsto en la Carta se limita al estudio de informes gubernamentales. Estos informes han de ser presentados cada 2 años por los Estados partes con indicación de las medidas adoptadas en sus respectivos ordenamientos internos para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Carta. Los informes en cuestión son evaluados en un procedimiento que se divide en 3 fases y en el que intervienen sucesivamente 4 órganos. El comité puede dirigir recomendaciones individualizadas a cada Estado, pero no puede condenarle por una presunta violación ni imponerle pautas obligatorias de comportamiento. En cuanto al Comisario para los Derechos Humanos, es un órgano propio del Consejo de Europa, nombrado por la Asamblea Parlamentaria por elección de entre una terna propuesta por el Comité de Ministros. Se trata de una instancia no judicial cuyas funciones no pueden confundirse ni solaparse con las de otros órganos ya existentes en el sistema europeo de derechos humanos. En especial, no puede recibir quejas individuales. La función del comisario es la de fomentar la educación, la sensibilización y el respeto en lo concerniente a los derechos humanos. Puede fomentar e impulsar el interés por los derechos humanos en el interior de los Estados, facilitar el asesoramiento e información en la materia, identificar insuficiencias en el derecho y la práctica de los Estados miembros, responder a peticiones que les sean formuladas por el Comité de Ministros o la Asamblea Parlamentaria y cooperar con otras instituciones internacionales encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos. Para dar cumplimiento a este mandato puede entrar en contacto directo con los gobiernos de los Estados miembros, realizar visitas a dichos Estados y emitir recomendaciones, opiniones e informes.
Su actividad ha de recogerse, en todo caso, en el informe anual que presenta al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria. Veamos ahora la protección de los derechos humanos en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha puesto en marcha desde el año 1969 un eficaz sistema de protección de los derechos humanos de base pretoriana que se ha mantenido hasta nuestros días. El Tribunal no protege los derechos humanos de forma aislada, sino cuando se produce una conexión comunitaria, es decir, cuando en el proceso de interpretación o aplicación de una norma comunitaria se suscita una cuestión que afecta al disfrute de derechos humanos fundamentales. A través de esta fórmula y aplicando principios generales del derecho, el Tribunal de Justicia viene ejerciendo una función protectora respecto de derechos que no están expresamente reconocidos en el ordenamiento comunitario, pero que son identificados a través de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros convenios internacionales de derechos humanos ratificados. La aproximación a los derechos humanos comenzó a cambiar tras la intensificación política del proceso de integración que culmina en la formalización de la Unión Europea. Así, el Acta Única Europea de 1986 contiene ya en su preámbulo referencias a la protección de los derechos humanos como fundamento ideológico del sistema de integración. No obstante, ha sido el Tratado de la Unión Europea de 1992 el instrumento que constitucionaliza el respeto a los derechos humanos como fundamento de la Unión. El Tratado de Ámsterdam de 1997 viene a reforzar el papel de fundamento ideológico que corresponde a los derechos fundamentales en el seno de la Unión. Este tratado concibe el respeto a los derechos humanos como condición indispensable que ha de cumplir cualquier candidato a incorporarse a la Unión y define un sistema de suspensión de los derechos de los Estados miembros en caso de que violen los derechos fundamentales. En este ámbito es fundamental la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue proclamada en diciembre del año 2000 y que, a pesar de carecer de carácter vinculante, tiene un significado político y jurídico que no puede ser negado. En el Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Lisboa, se sigue manteniendo el lugar central atribuido a los derechos fundamentales como valores en los que se fundamenta la Unión. Además, atribuye valor jurídico vinculante, aunque sin incluirla en el Tratado, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, el modelo de la Unión Europea permanece inalterado, produciéndose la misma a través del sistema pretoriano establecido por el Tribunal de Justicia desde hace 3 décadas. Así, baste con destacar que en el Tratado de Lisboa, si bien el sistema pretoriano no se ve modificado en lo esencial, se prevé que la Unión Europea se adherirá al Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que abrirá la posibilidad de un control internacional extracomunitario sobre la forma en que las instituciones de la Unión, en el ejercicio de sus funciones, respetan el principio genérico de garantía de los derechos humanos en los que se basa la Unión. Para facilitar dicha adhesión, el protocolo número 14 del Convenio Europeo ha contemplado tal posibilidad, eliminando el obstáculo técnico existente en la actualidad. Junto a ello, ha de llamarse la atención sobre la creación de la Agencia Europea de Derechos Humanos, que se ha constituido en el año 2007 en un intento de reforzar la estructura institucional que se ocupa de los derechos humanos en la Unión Europea, a lo que ha venido a sumarse el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos en el año 2012, que desempeña su mandato en el seno de la acción exterior de la Unión en conexión con el marco estratégico y el Plan de Acción para los Derechos Humanos aprobado por el Consejo de la Unión.